el- cuando sean 5 minutos, te paso el papel. ¿Listo? Hola Sergio, buenos días, una disculpa. Hola Polo, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste bien. Gracias, muchas gracias. Pues empezamos entonces. Gracias. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. Empezamos con la presentación de avances del doctor Leopoldo López Valencia. Gracias al doctor Sergio Francisco Rosas Salas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La dinámica es la siguiente: el doctor Leopoldo tendrá 40 minutos para presentar. Posteriormente cederemos la palabra al doctor Sergio para comentarios y sugerencias, a las cuales el doctor Leopoldo podrá replicar. Finalmente, abriremos un espacio para preguntas de la audiencia. Le comento, doctor Sergio, que le enviaremos un acta de avances para que nos apoye con la firma y nos lo regrese, y posteriormente le estaremos enviando su constancia por su participación. Entonces, escuchemos pues al doctor Leopoldo López con la investigación El Congreso Constituyente de Michoacán, 1824-1825, y el ejercicio de un patronato inexistente. Muchas gracias. Les agradezco y una disculpa por el retraso. Este texto es parte de una línea de investigación más extensa. Gracias. Que estoy desarrollando, que es sobre la transición jurídica de finales del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX. Esta transición jurídica en sentido amplio, para sintetizarla, es el cambio de las estructuras jurídico-institucionales del antiguo régimen de la monarquía absoluta hispana hacia lo que se conoce como el Estado liberal o de derecho. Esta investigación la he tenido que realizar a través de diversos proyectos, porque al ser un cambio de Estado, aunque sea dentro de la misma tradición jurídico-política, toca todos los ámbitos estatales, y por ello lo primero que hice en un libro que ya está publicado es plantear las bases de las características del Estado del antiguo régimen a las del nuevo régimen y cómo se va dando esta transición. Estoy ahora terminando un texto que es sobre los cambios que se dan de el pluralismo jurídico propio del antiguo régimen, con una pluralidad de jurisdicciones. Cada corporación tenía su propio orden jurídico y sus propias jurisdicciones, desde la Edad Media y hasta finales de la modernidad, principios de la época contemporánea. Esto no se va a erradicar inmediatamente, a pesar de que la monarquía absoluta tendió a desaparecer. El poder jurisdiccional de las corporaciones no se pudo lograr y va a durar un siglo, el siglo XIX, para poder erradicar a través de ciertas herramientas jurídicas, ir erradicando esos vestigios. Entonces, una parte es el cambio de este orden jurídico plural y plurijurisdiccional a uno que se centra en el monismo legalista propio del Estado de Derecho. El texto que está ahorita en preparación es sobre la administración de justicia. La administración de justicia en materia criminal y en materia civil también sufre esos cambios. De
una pluralidad de fuentes que podían escoger los jueces a través de su arbitrio judicial, que podían escoger la literatura jurídica, las costumbres, la ley, los precedentes judiciales, se va a ir limitando, se va a ir acortando hasta llegar al momento en que se dice, si no sentencias conforme a la letra del código, te podemos juzgar por prevaricato o vamos a invalidar tus sentencias. Entonces eso es lo que va motivando el cambio, además de los cambios generacionales y los cambios de la educación de los juristas. Por eso uno de los temas que también se van a trabajar y que posiblemente los trabajamos con Hans, una parte es estos cambios que se dan en la educación del derecho a través de las tesis. Las tesis que él tiene identificadas ya son dentro del nuevo paradigma y hay que estudiar las del anterior régimen. Y por último, no menos importante, es el cambio que se da en lo que ahora se conoce como el derecho eclesiástico del Estado. O sea, el conjunto de normas, el conjunto de disposiciones que va a elaborar un Estado, en este caso la corona española, para regular sus relaciones con la Iglesia. Esto durante mucho tiempo se reguló a través de un derecho concordado y se va limitando, se va a dejar de practicar este derecho concordado, van haciendo suyo el derecho eclesiástico, va a ser propio de las prerrogativas del soberano, ya sea el monarca o después el pueblo y la nación, para decir, es a través de estas leyes, a través de las cuales vamos a regular la relación entre la Iglesia y el Estado. Y la otra parte que también estamos desarrollando es el cambio que se da en la vida interna de la Iglesia. Lo estamos haciendo aquí está Ana Lidia, que pertenece al seminario. Es un seminario sobre la vida interna de la Iglesia, donde vemos los concilios provinciales que se dan ya a finales del siglo XIX, pero también vamos a ver las cuestiones sacramentales, cómo se fue reacomodando la Iglesia ya en el nuevo paradigma del Estado de Derecho, donde desconoce a la Iglesia como un ente soberano. No hay separación Iglesia-Estado, según la política y el derecho. Realmente no existe una separación de Iglesia y Estado. Existe una subordinación de todas las corporaciones y de todos los individuos a la legislación estatal. Entonces, como pueden ver, estoy tratando de hacer esta investigación del tránsito jurídico en sentido amplio a través de esta serie de proyectos de investigación. Por eso a veces parece que estoy saltando, pero realmente es el hilo conductor es este tránsito jurídico en sentido amplio, que es donde cambia una forma de Estado a una nueva. Bueno, ya centrándonos en la última parte de lo que les hablé, aquí nos vamos a centrar en el cambio que se da en el derecho eclesiástico del Estado y en parte en el derecho canónico. Aquí lo que vamos a ver es, bueno, este texto, les comento,
van a aparecer tres tomos de eh, esta obra que publica la Universidad Michoacana, que la coordina Moisés Guzmán y Gerardo Sánchez, y que trata sobre la transición política de la provincia del Estado Federal 1822-1825. Se centra especialmente en los debates del constituyente y en el fruto que dieron esos debates ya en la Constitución. Entonces, para esto, pues tuvimos que acotarnos a ciertas eh, normas y a cierta extensión. Entonces, por eso algunas cuestiones que a mí me hubiera gustado ser más, explayarme un poco más, no lo pude hacer. ¿Cómo es la primera, el estado de la cuestión? Se ha tratado mucho, pero yo lo que tuve que hacer es una síntesis sumamente apretada para destacar a los principales autores que han tratado esta, este fenómeno. Muy bien. Esto lo puedo bajar, ¿verdad? Ay, gracias. Bueno, vamos a hablar del contexto histórico y de los objetivos de estudio. Como les decía, yéndonos a la última parte de esta diapositiva, se hace un breve análisis historiográfico sobre los principales debates que se han dado en torno a la relación que hubo entre Iglesia y Estado. Para ello, yo preferí comenzar con los antecedentes del patronato que se dan en la Edad Media. Obviamente les digo, no profundicé en nada de ello porque no hubo oportunidad. Es irme desde ese momento y llegar hasta que esta institución del patronato se traslada al Nuevo Mundo, pero ya a cargo de los monarcas. El patronato no siempre era propio de los monarcas. Podía ser cualquier persona que, sobre todo se da en la Reconquista, que se hiciera cargo de una iglesia, que se hiciera cargo de reconstruirla, construirla, de dotarla es arreglarla, que tuviera todo digno, que tuviera todas las cuestiones sagradas y los objetos sagrados, y también la subsistencia del religioso que iba a estar a cargo de la iglesia. Todo eso tenía que pagarlo el patrono. Lo que se va a trasladar es esta institución, pero ya a cargo de los reyes católicos. Esto va a ser al principio, a partir, como les decía, de un derecho basado en concordatos entre la Santa Sede y la Corona, donde se les van dando una serie de prerrogativas, entre ellas el ejercicio del regio patronato indiano. Ya va a ser después con los Borbones cuando se les da el patronato universal, o sea, en la península y en América. Pero en este momento vamos a hablar de Indias, nos vamos a centrar siempre de Indias y la Nueva España. Entonces, llego a esta parte donde Alejandro VI y los papas inmediatamente posteriores van otorgando una serie de beneficios en favor de los monarcas. Con la contraprestación, hay que tener en cuenta que este es un acto jurídico
oneroso. Oneroso quiere decir que las dos partes tienen que poner algo. Entonces el Papa da ciertos privilegios, pero los monarcas se obligan a algo. Y la obligación de la cual fueron acreedores era la evangelización y el sostenimiento de la iglesia en Indias. Esa fue su obligación y eso lo manejaron como justos títulos para ellos manejarse eh, como que tenían el derecho de conquistar y de dominar al nuevo mundo, con base en estas prerrogativas que les había dado el Papa. El Papa en esta época, a mí me gusta ponerlo en claro, ya no es el Papa que eh, está por encima de todos los poderes, que lo llegó a tener en la Edad Media, en, en la teocracia pontifical, que es como se le llama. Más bien fue con base en el reconocimiento que se tenía, fue una especie de arbitraje al que se sometieron estas potencias de Portugal y España para hacer las divisiones, pero con base en ellas fueron los principales títulos que se esgrimieron. Por eso no es raro que ya algunos insurgentes dijeran, ya nos habían venido a evangelizar antes. Santo Tomás, por ejemplo, fue el que estuvo aquí, la tilma de la Virgen no se la dejó a Juan Diego, sino que es en un manto de Santo Tomás. Si la misma Virgen vino aquí y Santo Tomás, pues nosotros incluso tenemos un rango superior que la misma España. Entonces, la idea era minar esta legitimidad basada en lo que se habló durante 300 años. Esta fue una empresa misional. Con esto no se niega que hubo intereses económicos, sí hubo intereses económicos y muy fuertes, y que impactaron en el derecho canónico. Una de las mejores pruebas es la imposibilidad a la que se enfrentó la Iglesia mexicana de publicar el directorio de confesores del Tercer Concilio Provincial, porque las personas poderosas de la Nueva España no se los permitieron. ¿Por qué? Porque en muchas de las partes del directorio de confesores se decía que para darles la absolución era necesario que se les regresara a los indígenas lo que se les había defraudado o robado. Entonces, pues los conquistadores dijeron, eso es imposible y por favor que esto no se publique, y lograron que no se publicara. Pero eh, en teoría fue una empresa misional, era ir y predicar el evangelio. Los religiosos así lo hicieron desde forma muy temprana. Entonces, sí podemos decir que en algún sentido fue una empresa misional. Desde el principio, entonces, hubo una relación entre el Estado naciente, porque ahí el Estado moderno es moderno porque surge con la modernidad, y los primeros quienes son punta de lanza van a ser los reyes católicos, los que conforman Estado moderno basado ya en el absolutismo y que la potencia que van a lograr, la fuerza que van a tener, impulsa a las demás potencias a seguirlos, pero van a ser punta de lanza. Desde el principio va a haber una relación indisoluble entre Estado e Iglesia, entre poder temporal y el poder espiritual. ¿Por qué? Porque ambas potestades tenían en último sentido la obligación
de que la iglesia peregrina que estaba bajo su jurisdicción llegara a la bienaventuranza. Y por eso es que podemos ver que los reyes están preocupados por su conciencia, y no es raro ver que en descargo de mi conciencia y que los confesores reales tuvieran un lugar preponderante, porque realmente se creía, ¿no? Se creía que si se condenaban por su culpa, iban a tener responsabilidad. Obviamente, el poder espiritual tenía la misma obligación. Entonces, no se separa, están unidos, pero para Indias vamos a ver cómo a través del derecho de patronato va quedando sometida la iglesia al poder, al poder temporal. Esto va a ser una realidad a lo largo de los 300 años, como vamos a ver enseguida. Y vamos a ver, ya casi para el final, la cuestión del Congreso de Michoacán. Cómo las discusiones del Congreso de Michoacán intentan instaurar un nuevo orden con nuevas ideas, y estas nuevas ideas implican una continuidad de las ideas más extremas sobre el ejercicio del patronato, o sea, de esta sumisión de la iglesia al Estado. Lo que decían ellos es, recibimos como una especie de herencia el pueblo o la nación mexicana, al ser el soberano, recibe esta serie de regalías que correspondían al anterior soberano, que era el monarca español. Muy bien. Vamos, del regio patronato ya hablé esto. El regio patronato no fue una y la misma cosa a lo largo de los 300 años, como ustedes saben. Surge con base en estos documentos, las bulas alejandrinas, la Universalis Ecclesiae, donde se otorgan múltiples derechos a los monarcas. Se les va a otorgar el patronato, se les va a otorgar la soberanía de las tierras que van a conquistar, incluso se les va a otorgar la recaudación del diezmo, que en muchos sentidos se va a quedar en las mismas Indias. Solo se va a reservar una parte para la corona, que también en muchos sentidos se deja. Entonces, no se va mucho para la península, pero eran prerrogativas de la corona. Al principio lo vemos cómo se va logrando todo a través de negociaciones. Para llegar a un concordato, que es un tratado internacional, se tienen que hacer negociaciones diplomáticas. Esto va a ser la primera parte que se vive en el primer siglo XVI. Más o menos en el siglo XVII va a haber una evolución de esta idea en la que se va a imponer una teoría que se llama la teoría vicarialista. La teoría vicarialista no es casualidad que la propongan órdenes religiosas, y ellos van a manejar la idea de que el monarca actúa como un vicario, no vicario de Dios, pero sí vicario del Papa. Entonces se empieza a impedir, por ejemplo, la apelación a Roma. ¿Para qué vas a apelar a Roma si aquí está el vicario del Papa? Tienes que ir a el Consejo de Indias.
ya no tienes que hacer tu visita ad limina, informa al Consejo de Indias. Entonces, se va tratando de, si no hacer una iglesia nacional, sí que esté controlada por el aparato de gobierno de la monarquía. Entonces, esto va a ser muy importante porque va a preparar la tercera parte que va a estar especialmente en las manos de los Borbón, que es el regalismo. El regalismo, como ustedes saben, es también una postura que no va a ser propia de España, sino que se va a compartir con diferentes nombres en otras potencias también, en donde todo este derecho que surge a través de concordatos van a empezar a negar la necesidad de concordatos. Van a decir, no, estos derechos los tenemos porque son propios y siempre van anejos a la soberanía del rey. Lo que hizo el Papa al firmar ese concordato es reconocer que eso correspondía al rey. Entonces se daba una serie de cuestiones en los que pues el Papa ya no es tan necesario, nunca se rompe con el Papa, pero sí hay una mayor, un mayor poder sobre la iglesia. Y esto se va a dar, por ejemplo, al entrar los obispos y arzobispos ilustrados que están de acuerdo con el regalismo, con este movimiento que se da con Carlos III de realizar concilios provinciales en América, como el Cuarto Concilio de 1771 en México. Todas estas cuestiones tienden a eso, ¿no? O incluso el Código de Indias, que nada más se publica el primer libro, va a tratar sobre la iglesia y ahí se ve un regalismo muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa después de la independencia? El, primero el Estado va a decir, bueno, nosotros somos sucesores de la soberanía del monarca y por tanto, con base en las ideas regalistas, somos, nos reservamos, el soberano mexicano se reserva el ejercicio del patronato mexicano. ¿Qué va a pasar desde muy temprano? Que las juntas de los prelados van a negar eso. ¿Y qué van a decir? Ese concordato murió con la independencia, porque estaba celebrado con los monarcas de España. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Celebrar un nuevo concordato para que exista un nuevo patronato que ya sea mexicano. Lo que va a suceder en la práctica es que muchas de las cuestiones que sucedían con base en el patronato indiano siguieron practicándose, valga la redundancia, aunque no tuvieran la formalidad del concordato, se seguían practicando. Por ejemplo, las bulas seguían llegando al poder temporal. El poder temporal podía retener las bulas. ¿Qué pasa con Clemente de Jesús Munguía? Se niega a jurar la Constitución. Entonces el presidente le dice, no te entrego la bula en donde se te elige obispo hasta que hagas el juramento. Entonces siguen en el ejercicio de esta institución jurídico-política. Esto trajo problemas inmediatamente. Esto generó descontentos por parte del gobierno que creía y se creía realmente con las facultades para
el ejercicio del patronato y la iglesia que no lo veía de la misma manera. Muy bien. ¿Cuáles eran los debates entonces? Como decía, el Estado pretendía continuar con el ejercicio del patronato, pero la iglesia, al no estar de acuerdo, peleaba por no una independencia del Estado, porque nunca se pretendió ser independientes, sino más o menos seguir en la misma dinámica que en el antiguo régimen, que fueran docentes que encaminaran al pueblo hacia la bienaventuranza, hacia la paz social, el orden, etcétera. ¿Qué va a pasar en este momento? Es que, como ustedes saben, muchos de los diputados, o no pocos de los diputados que estaban en los eh, congresos eran religiosos. Entonces los religiosos, obviamente, no todos, pero la gran mayoría, estaban de acuerdo con que había dejado de existir el regio patronato y se tenía que celebrar un nuevo concordato. Los que no eran eclesiásticos, pues decían lo contrario, que tenían el derecho de, de continuar con el ejercicio del regio patronato. Entonces, los congresos constituyentes se enfrentaron a esa complejidad y si uno lee los debates, vamos a ver que los debates no son tersos, sino que incluso se tienen que suspender porque hay gente que se sale de sus casillas, empiezan ya a querer pelear, entonces se suspende y reanudan, pero ya en reuniones secretas, ya no ante el público, ya reservados por esta serie de motivos. Porque los motivos eran muchos, como lo vamos a tratar de ver, y ahorita me voy a ir un poco más rápido. Creo que esto ya lo pasé, ¿verdad? Uno de los primeros conflictos que trató el Congreso Constituyente, recordemos que los congresos constituyentes, su principal obligación era crear una constitución. En este caso, estoy hablando de la Constitución de Michoacán y el Congreso Constituyente de 24-25. Pero como era el único órgano legítimo que estaba creando a los demás órganos del Estado, pues a él le recaían la mayoría de los problemas para que los solucionara. En caso de duda, se le turnaban al Congreso Constituyente. Pues una de las cuestiones que obviamente más le interesó a la Iglesia y el Estado fue la cuestión de los diezmos. ¿Qué va a pasar con los diezmos? ¿Qué pasa con la parte que le correspondía al rey y que ahora le corresponde al Estado? Acuérdense que estamos hablando de un Estado que desde esa época y hasta ahora están buscando a quién sacarle dinero. Entonces, pues decían, ahí, pues de ahí podemos tener ingresos, pero está la misma discusión. ¿Por qué ustedes van a tener la facultad de recaudar, como la podía tener el monarca, incluso de ponernos algún inspector, como se los quiso poner el gobernador de Michoacán y el Congreso, para revisar las cuentas? Ustedes no tienen ninguna facultad porque es una cuestión propia de la iglesia y ustedes no ejercen el patronato realmente. Entonces, el conflicto estuvo muy fuerte y los debates son muy interesantes
porque van a tratar con cuestiones bíblicas, con cuestiones jurídicas, cuestiones políticas, lo que manejaba el regalismo, lo que manejaba incluso el visigotismo, y decir, no, es que los concilios toledanos de la Edad Media, el monarca tenía estas prerrogativas sin necesidad de concordato, en fin, todavía estaban todas estas ideas, por lo que podemos decir que estos no eran protoliberales, eran regalistas y continuaban con las ideas del regalismo. Esto continúa, vemos que este conflicto va a continuar durante todo el debate de, mientras se concluye con la Constitución. Se dan ciertos tiempos, se dan algunas medidas, pero la Iglesia, los representantes de la Iglesia, podemos decirlo, aunque eran miembros del Congreso Constituyente, eh, se negaban a aceptar, porque decían, esto nace con base en un concordato y aquí está el concordato, entonces no pueden decir que no nace con base en él. Entonces, si no hay un concordato similar en favor del gobierno mexicano, no se puede hacer. Entonces, ya se empieza incluso a plantear la separación de la iglesia y el Estado, que no se va a dar en ese momento, obviamente. Lo que sí va a quedar muy claro es, como todas las constituciones del siglo XIX, que va a haber una confesión de Estado. La confesión de Estado va a ser la católica apostólica romana y que el Estado la va a proteger con leyes sabias y justas. Esto va a estar siempre ahí presente. El problema que hubo aquí es con respecto al culto y la manutención del clero. Si el Estado va a manejar los dineros, pues yo te pago como si fueras un funcionario más. Y la iglesia obviamente dijo, no. Esto se va a pagar de otra forma, no tiene por qué pagarle el Estado, tiene que haber una separación y para ello incluso se citan cuestiones medievales donde se habla de la separación iglesia-estado, que los primeros que lo hacen obviamente eh, es la iglesia desde la reforma gregoriana. Esto fue poniendo más álgido el debate en el constituyente. A veces se tranquilizaba porque alguno de los constituyentes dejaba de estar, algunos de los más peleoneros, o se enfermaba y ya no regresaba, o llegó a fallecer alguno, o por sus negocios tenía que atender otras cosas y ya no estaba ahí. Pero en este momento sí ya hay conflictos y se van a ver reflejados también por la cuestión de los honores que se daban al gobernador. ¿Cuál era el protocolo que se tenía que seguir cuando el gobernador fuera a la catedral? Pues algunos decían que se le da al patrón de la iglesia. Entonces los otros, sin descuidarse, decían, no es el patrón. Lo vamos a tratar como la autoridad máxima del Estado, pero no como patrono porque no hay concordato. No se salían de ese argumento. Entonces lo que llegan a concluir es que el gobernador no va. El gobernador no va a catedral, van a ir otras personas en su representación. Es como un desaire también para el clero decir, entonces no va, si no le dan ese tratamiento.
no van a ir. En esto no nada más interviene eh, el, el constituyente, sino que también se le manda una serie de cartas, algunas en tono ya subido, al Cabildo Catedralicio para que se estipule cuál va a ser el protocolo y el tratamiento para el gobernador en ciertas funciones religiosas. Bueno, me voy a ir mucho más rápido porque ya estoy sobre el tiempo. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Bueno, que hubo una evidente tensión entre una misma corporación, podemos decir, entre este mismo Congreso Constituyente, no fue tersa esta situación, alguna se deja interrumpida y ya no se vuelve a tratar, en la cuestión del protocolo ya no se vuelve a tratar. El control estatal sobre la iglesia tampoco se llega a tener alguna definición, como no se llega a tener durante toda la primera mitad del siglo XIX, y por tanto vamos a ver que en esos primeros 50 años está el gobierno mexicano insistiendo con que se dé el concordato entre la Santa Sede y el Estado mexicano. La Santa Sede nunca lo va a querer. Se va a pelear por la autonomía eclesiástica, reitero, nunca pidieron una independencia, a pesar de que había autores como Clemente de Jesús Munguía, arzobispo de Michoacán, que hablaba de la soberanía de la iglesia, no quería decir que era un ente independiente del Estado. Y al final, lo que les decía al principio, se da lo que se entiende como separación iglesia-estado. Después de la guerra de reforma, se da lo que es la subordinación obligatoria de la iglesia ante el Estado, en donde se va a regular incluso el toque de las campanas, todo lo que va a ser la cuestión eclesiástica. Entonces, de forma un poco atropellada, pero con esto termino mis comentarios. Muchas gracias. Entonces, pasamos con usted, doctor Sergio, para comentarios y sugerencias. Perfecto. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación del Colegio de Michoacán y de Leopoldo especialmente para estar aquí. Y bueno, realmente creo que la exposición que nos ha hecho el doctor pues presenta muchos de los grandes avances que me ha tocado leer, pero como él mismo lo señaló, forma parte de una investigación más amplia y de muchos matices, por lo que el tema creo que nos da para largas horas de discusión que viene. Nos van a faltar minutos, pero bueno, me quiero concentrar en tres tipos de comentarios. Básicamente el primero sobre la visión general que nos presenta Polo sobre el problema del patronato, después destacar lo que me parece que es uno de los grandes, bueno, voy a destacar dos grandes aportes. Uno de ellos es la clasificación que Polo consigue hacernos sobre las facultades que la corona va a pretender tener sobre la corona indiana, y digo pretender con dolo, porque efectivamente no siempre ocurrió así, y finalmente de la reflexión que puede hacer y que consigue hacer en esta última parte sobre los debates que se dieron en este caso en el Constituyente de Michoacán de 1824. Y de ese modo espero que la lectura que me tocó hacer respecto a el texto sobre el Congreso Constituyente de Michoacán y la exposición que ahora nos presenta Polo, pues contribuya a poner en realce, insisto, no solo los aportes que ahora Polo está haciendo, sino que esto forma parte de una investigación muchísimo más amplia, ¿no? Que siempre digo, parece que estamos en una discusión del Congreso de noviembre de 24, pero en realidad estamos discutiendo cuestiones que llevaban 1800 años discutiéndose en el seno del cristianismo. De modo que creo que ese es el primer elemento con el cual empezaría.
como ya apuntaba, ¿no? Que Polo ha hecho, en primer lugar, una revisión histórica sobre el regio patronato indiano, pero además subraya algo que incluso los clásicos como Leturia y Alberto de la Era, que fueron muy bien leídos por Polo, no señalan, que es el hecho de que el patronato es en sí mismo histórico y cambia de acuerdo a la época. Ese elemento creo que hay que rescatarlo porque funciona muy bien para poder comprender históricamente, incluso desde la historia social o desde la historia del derecho, desde la historia religiosa, desde donde queramos verlo, cómo tenemos un patronato que se está transformando y que no es lo mismo hablar del patronato en el siglo XV o en el siglo XVI que en el siglo XVIII, ¿no? Y eso es una de los elementos que ha hecho muy complicado poder pescarlo y poder analizarlo de manera clara. Si bien tenemos avances como los de Alberto de la Era, como los que el mismo Polo cita respecto a algunos historiadores como el padre Leturia, en realidad un elemento fundamental es que pensar y releer los clásicos a la luz de la actual historiografía le ha permitido a Leopoldo ir un poco más allá de donde estamos y plantear no solo la clásica definición de Murillo Velarde sobre el patronato como derecho de presentar a un clérigo para establecer para establecerlo en un beneficio, sino como una definición de regio patronato, ¿no? Que es el conjunto de obligaciones y derechos que tiene el soberano sobre la Iglesia y cuyo origen se encuentra en varias condiciones papales. He querido subrayar el elemento de las definiciones porque creo que uno de los aportes de la investigación que publicó ya Polo y de lo que puede llegar a ser, supongo, en un libro de autor o en un trabajo más amplio, es que consigue hacer una definición arriesgada o no, pero finalmente pocos se atreven a hacer definiciones de qué es el regio patronato. Y ese es un elemento importante porque generalmente discutimos, y Polo lo sabe bien, con una historiografía que toma los conceptos muy al aire y a veces ni siquiera quedan claros en el trabajo historiográfico de los compañeros. Por eso las precisiones que la mirada de Polo, que combina muy bien el derecho y la historia, siempre lo ha hecho, pues permiten establecer unas bases muy firmes para tener una delimitación de conceptos a la hora de discutir, ¿no? ¿Qué entendemos cuando entendemos regio patronato? Y aún más, ¿qué entendemos cuando decimos regio patronato indiano? Que está ligado a la corona y que está visto efectivamente como una potestad suprema concedida. Este elemento de concedido es finalmente lo que va a cambiar. Y si bien el patronato indiano fue cedido formalmente por la Universalis Ecclesiae de Julio II, ese es el segundo aporte, bueno, el segundo elemento de mi plática y creo que uno de los primeros grandes aportes de Polo, más bien el segundo, porque yo quiero resaltar mucho la manera en la que estableces cómo hay facultades de la corona sobre la iglesia indiana, pero además estableces tres tipologías concretas, que eso es fundamental y creo que tienes ahí un aporte enorme sobre el cual profundizar. Tú dices que son las facultades patronales, las facultades de extensiva interpretación o de derecho patronal y las facultades de defensa del patronato o los instrumentos de control. No, yo le puse aquí estos titulitos un poco porque existe una definición muy profunda que creo que vale la pena retomar porque ni siquiera Murillo Velarde lo plantea con esa claridad como tú lo has planteado. Estás haciendo ya una clasificación combinando la experiencia de investigación, en este caso con el constituyente michoacano, junto con la lectura de los clásicos más el derecho canónico de la época. Y ahí encuentras, por ejemplo, elementos que nos van a permitir a todos como historiografía ubicar, ¿no? Cuando te encuentras esto en el archivo, ahora sí que ir metiendo en cajitas. Cuando te encuentras esto en el archivo, encuentras este tema. Cuando estás frente a esto, estás frente a este otro problema. Y lo digo ya de manera muy concreta, las facultades patronales son las que derivan realmente del patronato regio, que es efectivamente la dotación de la iglesia o la presentación de candidatos para cargos o incluso aquí el noveno real, pero tú vas ampliando la mirada, ¿no? Por ejemplo, las cédulas de ruego y encargo, tan importantes y que además tantos conflictos causaron, por ejemplo, vean el triste destino del pobre Abadi Keipo, pues tiene que ver con la aplicación de una cédula de ruego y encargo, y ese aspecto que sigue siendo un debate 200 años después, queda
muy claramente resuelto en la propuesta de Polo. Bueno, es que estamos ante una facultad patronal, pero como nunca fue consagrado y simplemente gobernó por una cédula de robo y encargo, pues en realidad no hay debate posible, ¿no? Que eso lo tenían muy claro en 1815 los que ejercían el patronato en Nueva España, pero no está claro para los historiadores que hemos perdido este mundo. Y esto ya me va conectando un poco a la conclusión. El segundo elemento, las facultades de extensiva interpretación, son las que se van construyendo con el tiempo y que encuentran su apogeo con Carlos III, ¿no? Y aquí es donde Polo consigue darle un sentido plenamente histórico al ejercicio patronal en las Indias. Tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de asilo, tiene que ver con la convocatoria a concilios, que se va a expresar muy claramente en 1771 cuando se convoque al Cuarto Concilio Provincial. Y tiene que ver, por ejemplo, con las visitas ad limina, ¿no? Que por eso, para los historiadores del siglo XVIII, a veces muy triste, en lugar de ir a Roma hay que ir a Sevilla. Bueno, depende de qué ciudad te gusta más, ¿verdad? Pero a lo mejor es al revés. Pero que hay que ir a Sevilla en lugar de ir a Roma para buscar los materiales que los señores obispos novohispanos otorgaron. Y en tercer lugar, estos elementos de defensa del patronato, que ahí sí pocas veces consideramos, pero que están directamente ligadas a ellas y que además va a ser un elemento que va a saltar muy bien hacia el siglo XIX, que es básicamente no solamente la acotación de comunicación con Roma, sino el exequatur, ¿no? Que va a ser uno de los elementos con los cuales la sociedad, bueno, sobre todo el gobierno mexicano, va a mantener cierto control en aquello que no sabemos todavía cómo llamar, y Polo lo deja bien claro en su texto, pero que por ahora, siguiendo a Brian Connaughton, llamamos el patronato virtual, ¿no? Estas son las facultades, como ven, de una amplia tradición, no solamente histórica, sino de una amplia tradición patronal, y creo que esa es una riqueza enorme ya hablar de una tradición patronal que cumple con todos los requisitos porque existe ampliamente, se transmite a través de una serie de legislaciones, cédulas, etcétera, de una práctica, de una consuetudo, y finalmente cómo esta se transforma en el tiempo, nos lleva directamente a 1822-24, y este es un tercer aporte que quiero subrayar en el trabajo de Polo, ¿no? Como esta herencia del regio patronato, que tenían muy claro finalmente porque estaba concedido con claridad al rey de Castilla, va a terminar siendo uno de los grandes debates a partir de 1822, ¿no? O sea, ni siquiera se había acomodado Iturbide en su silla cuando la iglesia ya le estaba diciendo, espérate tantito, no te lo dieron a ti, se lo dieron al rey de España y tú no eres el rey de España. Y entonces a partir de esa definición de la iglesia mexicana, empieza una serie de debates que atraviesan el nombramiento de obispos, los debates en la Cámara de Diputados, etcétera, 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 pues básicamente hasta la ruptura, que es la separación que establece Juárez en las leyes de reforma de 59, ¿no? Y que van a ser uno de estos grandes debates y que se concentran específicamente en el caso del análisis de Polo, en la revisión de qué ocurre en el constituyente entre 24 y 25, donde encuentra estos tres elementos que nos señalaban, ¿no? Los honores al gobernador de la iglesia, del gobernador dentro de la iglesia, que ahí, bueno, es una reconstrucción muy interesante, por ejemplo, entre un debate entre el diputado Villaseñor y el presidente del Congreso, que es básicamente un debate entre el derecho canónico y la costumbre como base del respeto al poder civil, y cómo finalmente estos temas van siendo aplazados para no incurrir en concesiones simbólicas y no queridas del patronato, o básicamente son desplazados, como el caso del debate por el diezmo, pues porque terminan siendo temas federales que no se pueden discutir. Pero ¿qué es finalmente? Entonces, si nos van a decir que no se puede discutir nada de esto, ¿por qué estudiarlo en un congreso como el de Michoacán o el de Sonora o el de Chihuahua? Bueno, finalmente, porque esos conflictos, y esa es una elegancia del análisis de Polo, revelan que si bien no hay solución, el estudio del debate mismo nos revela cuáles son los grandes conflictos que el patronato trajo a la construcción de la nación en la década de los 20, y cómo estos conflictos no pudieron ser resueltos porque ellos mismos están enfrentando una enorme transformación.
el surgimiento del Estado moderno plenamente liberal, ¿no? Cádiz ya ocurrió, 1812, pero evidentemente Cádiz no transformó 300 años de tradición de gobierno y entonces este mundo diárquico en el que conviven iglesia y Estado, pues se enfrentan a un mundo que concede la plena soberanía al Estado civil, mientras el Estado civil sigue reconociendo a la Iglesia como la única religión del Estado, pero además la protege con leyes sabias y justas, y la Iglesia, por tanto, exige todos sus derechos morales como predominante en el gobierno moral de la nación. Así como lo dije de enredado, así es el gran conflicto de los 20 y de los 30. Y finalmente, y cierro para no alargar más y cansar a todos, esa es otra de las, diría yo, la última de las grandes reflexiones y de los aportes del trabajo de Polo. Repiensa el patronato de una manera histórica, la repiensa además como una tradición de largo aliento, plantea desde los clásicos una mirada nueva, pero además nos plantea dos elementos que a mí me gustaría subrayar mucho. En primer lugar, que a partir de 1821-22 se pone en discusión el modelo de sociedad que vamos a tener y el papel que la Iglesia va a tener dentro de ella. Y esto exige, en primer lugar, por la naturaleza de la relación previa, definir dónde va a quedar el patronato, ¿no? Y esto va desde la fundación y la dotación de la Iglesia en Nueva España, ahora México, hasta temas mucho más concretos y simbólicos, como si van a utilizar o no el palio para recibir a las autoridades, ¿no? Que son debates que ya habían existido, pero que cobran un nuevo significado en la construcción de las nuevas sociedades. Y por último, creo que un hallazgo magnífico del trabajo de Leopoldo es que nos ha demostrado que estudiar estos temas desde lo local, sea desde lo estatal o desde lo diocesano, que aquí ya se empieza a romper por la construcción de nuestro propio federalismo, pues va a terminar llevando a una creación de un amplio discurso que va a atravesar décadas, que es básicamente la discusión entre un sector regalista, que es el verdadero sector, digamos, tradicional, que quiere mantener el modelo según el statu quo que se ha vivido, frente a una iglesia que ha encontrado en la independencia el momento perfecto y oportuno para separarse del control estatal y lograr una autonomía que jurídicamente nunca tuvo, pero que la independencia mexicana le permite empezar a construir y le permite soñar por primera vez, ¿no? Y que quizás siempre será un debate. En 1771 lo pensaron ya, pero no había modo de romper el modelo, y 50 años después la realidad política y social del país generó. En conclusión, y cierro, creo que, como ven, a veces estudiar un Congreso constituyente y el debate coyuntural de la creación de un Estado tiene por fuerza que remitirnos a las discusiones sobre Justiniano y Constantino. Y eso no es fácil, y para hacerlo se necesita la erudición como la que tiene Polo y de la que ha hecho gala en esta exposición y en este texto. Entonces creo que festejo los avances porque representan un avance para la historiografía y para que sigamos discutiendo el sentido del patronato desde que desembarcaron en 1519, me parece, no quiero decir una barbaridad, hasta la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX. Y es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues doctor, no sé si quiera replicar algo. No, replicar, no, agradecer mucho la lectura, agradecer la amabilidad con que trataste la lectura y me trataste a mí. Este, sí, yo creo que te voy a tomar la palabra y tenemos que llevar unas largas pláticas para cuando esto se convierta en un libro de autor, que es el siguiente paso. Pero te agradezco mucho haber aceptado y agradezco mucho tus palabras. Gracias. Pues entonces ahora pasamos con la audiencia. No sé si haya comentarios, si haya preguntas, sugerencias. Bueno, yo tenía una pregunta, Polo, sobre los archivos precisamente que decía Sergio.
qué lástima que no hay que ir a Roma, hay que ir a Sevilla, ¿no? Pero, ¿cómo construyes tu investigación con base a qué archivos, cuáles tienen más peso, ¿no? Es como una inquietud que me quedó, ¿no? Porque sí hay como muchos espacios, o sea, sí es Michoacán, pero también es, bueno, Nueva España, hay que ir a Ciudad de México, pero también Sevilla, ¿no? Pero también Roma. Entonces, yo como estoy también envuelta en búsqueda en muchos archivos, me quedé pensando qué tiene más peso, ¿no? En tu investigación. Sí. Gracias, gracias. Para este trabajo en específico nos centramos todo el equipo que intervenimos en para esta obra en documentos del archivo del Poder Legislativo, algunos del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, que es donde podemos encontrar los debates, incluso los debates ya hay algunos que están publicados. Es bueno ver cuáles son la mejor edición y de pronto ir a confrontarlos en las fuentes. Esto en cuanto a al debate que se dio en el seno del constituyente. Ya para tratar a la cuestión del regio patronato, sí, como adelantaba Sergio, es indispensable, digo, me encantaría que todo fuera en Roma, pero es indispensable que también me gusta mucho Sevilla. Es, incluso tengo una frustración porque logré que me mandaran un CD de Sevilla a Frankfurt, donde estaba yo, con mucha información que no había sido publicada. Y en alguno de mis cambios que tuve, no he podido localizar ese CD. Tendré que regresar a Sevilla, pero es uno de los más ricos, es uno de los más ricos, aunque no hay que descartar Roma, porque hay correspondencia, hay obispos que se brincan eh, esta prohibición de quedarse con en el, ay, se me fue, en el de Indias, no, Consejo el de enviar al Consejo, Consejo de Indias. gracias, muchas gracias, el Consejo de Indias, entonces se podían ir directamente. Otras cuestiones que hay duda incluso sobre la existencia de algunas bulas, sobre la interpolación de algunas cuestiones, eh, podría ser un pretexto, pero han sido ya muchos los investigadores que han ido a revisar con mucho detalle a las principales bulas. Hay algunas que no se han encontrado, unas de las bulas básicas para la configuración del regio patronato, pero ante la tácita aceptación de la Santa Sede, que en siglos nunca se opuso, quiere decir que o existió o estuvo de acuerdo después con esta práctica. Entonces, sí hay que acudir a estos archivos, pero realmente ya la investigación se ha dado de forma profunda. ¿Qué es lo que ha pasado con gran parte de la investigación que se hizo en, en, en el pasado? Eh, la postura y la interpretación siempre ha estado sometida a las ideologías. Todos somos subjetivos y pues vamos a interpretar un documento de acuerdo a nuestra propia subjetividad. Entonces,
los documentos que no están publicados, pues hay que tratar de encontrarlos. Las visitas ad limina que no se pudieron impedir que llegaran a Roma, hay que encontrarlas y hay que traducirlas. Como se entregaban todas en latín, hay que traducirlas para ver qué es lo que decían, cuál es el estado de cosas que ellos narraban, pero hay diferentes cuestiones por las que se puede ir indagando. A mí me correspondió hacer una voz sobre bienes eclesiásticos y para tratar a los bienes eclesiásticos, ve uno que hay una prohibición general de la venta de los bienes eclesiásticos. Por eso es que la iglesia llega a acumular tanto, porque hay una prohibición general de que no se pueden vender los bienes eclesiásticos, salvo ciertas circunstancias muy específicas. Entonces, por ese lado hay también incluso decretales, bulas, que solo están citadas y que no las podemos localizar, muchas de ellas en bibliotecas. Yo he preguntado incluso en bibliotecas en España y en Italia, no las localizan. Tiene uno que ir directamente al archivo para tratar de localizarla, porque algunas sí son muy importantes para tratar esta cuestión de los bienes. Y que como vemos, los bienes, aquí en este caso del diezmo, pero después va a ser la desamortización, va a ser la nacionalización, también hay discusión. Entonces sí debemos de tener toda la información para poder aseverar las cosas, no nada más con base en lo que ya se dijo a mediados del siglo XX o durante la primera mitad del siglo XX, sino tratar de tener los documentos. Pero en gran parte Sevilla es la respuesta y el Secreto Vaticano, que ya cambió de nombre, también tiene cosas que todavía tenemos que indagar para ver si están ahí presentes. Pero para este trabajo nos centramos en los debates del constituyente y en ciertas cuestiones de las biografías de los constituyentes que no están escritas. Entonces también tuvimos que acudir a otros escritos, a otros documentos de archivo para terminar de configurarlas. Entonces, más o menos por ahí es el trabajo que tengo previsto. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo nada más una pregunta, iba a ser la cuestión de las actas, precisamente porque, bueno, ahora que tuvimos lo del coloquio del bicentenario, fue que ya me tocó como meterme a ver de estos debates del Congreso, y entonces, ahorita que mencionaba, como hay algunos debates que no se han publicado. No, en su mayoría quedaron publicados. Hay algunos que hay que revisar porque se cita para una reunión, por ejemplo, se cita para una reunión privada en la tarde y continúa la narración hasta el día siguiente y ya no se habla de lo que se quedó. Entonces, tenemos que ver si se perdió el acta, si quedó traspapelada. Eso va a ser un poco más difícil encontrarlos, pero sí hay algunos en el que el punto más álgido se va a tratar en la tarde y no tenemos la continuación. Entonces nos dejan así como, ¿y qué pasó? Entonces, puede ser que se hayan perdido, no es algo extraño. Puede ser que estuvo tan fuerte el debate que no, sí, exactamente,
porque de plano algunas se suspendían y estaban tan alterados que decían en la tarde nos vemos y ya no se veían y vemos que, bueno, ya no dice qué se trata y al otro día están tratando un tema totalmente diverso y todos calmados y contentos. Entonces, sí hay que ir, porque lo que hay es lo que hizo, eh, sí, Tavera. Se hace una segunda edición, pero yo esta segunda edición que estuve revisando es no sobre los documentos del archivo, sino sobre Tavera, incluso las notas de Tavera, todo se incluye ahí. No se hizo un trabajo, incluso se vende en Amazon esta segunda edición y no encontramos nada nuevo, nada nuevo. Entonces sí valdría la pena darle una revisada con mucha paciencia y esperanzas de encontrar algo relacionado con estos debates del constituyente. Esta pregunta sería, bueno, esto es Michoacán, ¿no? Los debates, pero mapeando la República Mexicana, ¿qué trabajo ya se han hecho similares? Sobre el patronato se ha escrito. Sobre el patronato sí se ha escrito. Sobre los debates de las diversas constituciones en los que tratan el problema del patronato, sí es una de las lagunas que existen en muchos de los estados del país. Hay algunos que lo citan de forma tangencial, pero no profundizan en este aspecto. Tenemos la esperanza de que ahora que está el bicentenario de varias de las constituciones, se vaya a dar se toque este punto. Pero es un punto que a veces se omite por falta de interés de tratar el tema eclesiástico y se van a otros temas más conocidos, división de poderes, la organización de tribunales, etcétera. Entonces, pero esperamos que en estos años surjan más. Y si no, sí. Sí. Y si no, pues comenzar con este seminario que inicia en Michoacán, no tratar de que sea nada más por la conmemoración y que salió un libro conmemorativo, sino que se pueda invitar a personas de otros estados a colaborar con esto. Pregunta, comentario. Pues entonces, si no hay más preguntas y más comentarios, con esto estaríamos cerrando la sesión de avances. Doctor Sergio, le agradecemos muchísimo su participación y estaremos en contacto. Muchísimas gracias y muchos abrazos por allá. Mil gracias, Sergio. Cuídate mucho. Un abrazo, cuídate mucho también y estén muy bien por allá. Gracias, igualmente. Pues cerramos sesión de... Primero le quito el Ajá, ¿verdad? sí.